Comenzamos pues con nuestra última sesión de esta primera parte del curso de matemáticas discretas, del cual cerramos el día de hoy, y cerramos justamente con este tema que es probabilidad discreta. ¿Sí? Al final de cuentas, bueno, la probabilidad, bueno, también podemos analizar la parte continua o la parte de eventos continuos. Sin embargo, en lo que nos vamos a estar moviendo nosotros, tanto la gente de redes como la gente de diseño electrónico, pues la probabilidad discreta es la que de alguna u otra manera nos va a ser más útil, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a enfocar en este tema. Bienvenido, Uriel. Hola, buenas tardes. Ok, vamos a ver, digamos, tres grandes temas, que sería, bueno, la parte de los conceptos básicos, la parte de la probabilidad condicional y finalmente lo que es una variable aleatoria, ¿sí? Y bueno, cómo la utilizamos, cómo, digamos, las caracterizamos y cómo las medimos, ¿no? Ok, entonces empezamos con la probabilidad, que bueno, es simplemente el estudio digamos, la incertidumbre, del azar, o le llamamos aleatoriedad, ¿sí? Digamos, de que podemos encontrar nosotros, ¿no? Y nosotros experimentamos justamente esta aleatoriedad, ¿sí? Todo el tiempo, ¿no? Ya sea desde lo que es el clima, el mercado de valores, sí, o el resultado de los eventos deportivos, bueno, y las elecciones que estuvieron muy de moda, sí, el fin de semana, sí. Y bueno, realmente nosotros nunca podemos predecir estas cosas con certidumbre, pero podemos hacer algunas, digamos, enunciados, algunas predicciones, digamos, confiables acerca de la probabilidad, es decir, de un evento que ocurra, o digamos, qué tan probable es que un evento ocurra, estudiando algunos patrones y la incertidumbre de las variables que la afectan, ¿no? Y bueno, el tipo de probabilidad que la mayoría, o bueno, nos es más importante en las matemáticas discretas y en las ciencias computacionales, tiene que ver, por supuesto, con los conjuntos discretos, ¿sí? Por eso que se llama también probabilidad discreta o probabilidad de conjuntos discretos. Entonces, vamos a empezar nosotros definiendo lo que es un experimento aleatorio, y bueno, es cualquier proceso que tiene un resultado que es incierto, ¿sí? Y ejemplos simples de estos experimentos es el clásico, que es lanzar una moneda y no sabemos si va a caer cara o cruz, o aventar un dado y que a final de cuentas la cara que esté hacia arriba si es la que queremos nosotros observar, o decimos que esa es la que sale. Entonces no sabemos cuál cara va a caer justamente en la parte superior, ¿verdad? Entonces esos serían justamente ejemplos de experimentos aleatorios. Aunque bueno, estos van a ser muy fáciles o son muy fáciles de analizar, ¿sí? Algunos experimentos aleatorios pueden ser mucho más complicados, ¿sí? Como el hecho de predecir, por ejemplo, el cómo va a estar la temperatura el día de mañana, ¿no? Eso ya puede ser un poquito más complicado, ¿no? Y a pesar de la complejidad, bueno, los expertos pueden estimar la probabilidad de cada posible resultado de un experimento aleatorio utilizando modelos meteorológicos complejos, tomando en cuenta temperaturas, humedad y algunos otros datos atmosféricos, ¿sí? También ver que cada vez tenemos más sensores por todos lados, entonces también ayuda. Y bueno, algo que cada ejemplo tiene en común es que el resultado, es que tenemos un resultado aleatorio de cada experimento, ¿no? Lo comentábamos, sí. Lanzar una moneda tiene resultado de cara o cruz. El lanzar un dado puede salir un 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, la temperatura, el clima el día de mañana puede estar lluvioso, puede, bueno, nevar aquí es un poco común, pero que esté nublado, que esté haciendo frío, que esté, bueno, aquí en Zacatecas se da mucho la parte del aire, ¿no? Entonces esto casi con probabilidad 1, ¿verdad? Acá con nosotros. Sí, a eso le llamamos justamente los resultados del experimento, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de experimentos podemos nosotros ver a nuestro alrededor que pudieran ser aleatorios? ¿Cuáles pudieran reconocer ustedes aparte de los que ya mencionamos aquí?
No sé, que te toque un semáforo en verde, no se puede interpretar algo. No, Sí, sí, sí. ahorita sí. De hecho, efectivamente, el que yo llegue a un semáforo, sí, y la luz esté, digamos, en verde, sí es o digamos el color de la luz al cual me toca es un experimento justamente aleatorio, visto desde mi punto de vista, ¿verdad? ¿Sí? De la persona que llega ahí. También, por ejemplo, visto desde el punto de vista de que yo llegue, por ejemplo, a una fila de un supermercado, de un banco, o que encuentre, por ejemplo, estacionamiento enfrente del lugar a donde voy, en Zacatecas, en el centro de Zacatecas, también es un experimento aleatorio, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque existe cierta incertidumbre, ¿sí? O vean que también esta parte de los experimentos aleatorios, o podemos nosotros caracterizar un sistema como un experimento aleatorio, si de repente hay tantas variables en el experimento que es imposible determinar, digamos, haciendo un análisis de todas ellas, porque es muy complejo. Lo más común es decir, bueno, es un experimento aleatorio, ¿sí? Y vamos a tratarlo como si fuera de esa manera, ¿no? Eso es otra manera de ver si de repente esto es muy, muy complejo, ¿no? Y eso fue algo que el mismo Einstein lo utilizó justamente cuando habló del movimiento de las partículas en un gas, ¿sí? O el acomodo digamos, las moléculas en un gas o el movimiento aleatorio, ¿sí? Dijo, en lugar de predecir, pues al final de cuentas, dice, pues tengo una molécula, voy a ver cómo se comporta con otra cierta presión, cierto volumen, cierta temperatura, ¿sí? Pero como eran tantas, dijo, no, a ver, estas ecuaciones son muy complejas, van a tener muchas variables, mejor lo trato como si fuera un experimento aleatorio, no hay movimiento ahí aleatorio y así es como lo voy a tratar, ¿sí? Ok. De aquí vienen algunas definiciones que nos ayudan a, digamos, a entender un poquito la probabilidad. Y bueno, tenemos lo que son los resultados, los eventos y los espacios muestrales, ¿sí? Entonces, bueno, cada posible resultado de un experimento, ¿sí? Justamente se conoce como el outcome o el resultado, ¿no? Un conjunto de resultados se le conoce como un evento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, todos los resultados, digamos, de lanzar una moneda donde haya caído cara, ¿sí? Ya este sería un evento, ¿no? O donde haya caído cruz, sería otro tipo de evento, ¿no? Y bueno, el espacio muestral S es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio, ¿sí? A eso le llamamos justamente el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, en el espacio muestral, digamos, de lanzar una moneda, pues digamos que solamente tiene dos elementos, que salga cara, que salga cruz, ¿sí? Eh, y se representa justamente como aquí, ¿no? Como S igual a H y T, bueno, esto viene del inglés de head and tail, pero es cara o cruz, acá o águila o sello, le decíamos los mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, vean que aunque existe una posibilidad mínima, pero bueno, no lo podemos descartar de que lance la moneda y caiga de canto o caiga parada, y vean que esa probabilidad es muy, muy pequeña que la puedo despreciar, digamos, para mi modelo matemático, de decir que esa nunca va a ocurrir, ¿verdad? Sí, siempre va a caer o una o otra, ¿verdad? Y si yo veo todos los posibles eventos que puedo tener en ese espacio muestral, es justamente el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto de todos los eventos que caen cara, los eventos que caen en cruz, ¿sí? Y que caigan cara o que caigan cruz, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿recuerdan cómo le llamamos a esta, digamos, explosión de todos los posibles eh, eventos de un conjunto? Era super algo, ¿no? El conjunto potencia, ¿no? Le llamamos, Ah, potencia, eso. ¿sí? Donde Y la justamente condición de que no caiga, que quede en medio, es, no aplica. la despreciamos, sí. Sí, obvio a ver, si quisiéramos recordar que esto, a final de cuentas, esto que estamos haciendo son modelos, ¿verdad? Y como son modelos,
pueden o no parecerse a la realidad, ¿sí? Obvio, si yo digo, bueno, voy a incluir ese escenario, ¿sí? Vean que lo puedo hacer, pero mi modelo se empieza a complicar, ¿sí? Y la idea, bueno, justamente es ahorita empezar con modelos simples, ¿sí? Digamos, eh, nos queda claro que van a decir, bueno, es que yo puedo lanzarlo, no sé, 1 millón de veces, y a lo mejor de ese millón de veces, 2 cayó de canto, ¿verdad? Sí, así de, hasta mágico parece el asunto, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, a ver, algo así que incluso se puso de moda en TikTok y todas esas cosas de que aventabas la mentada botella El de agua agua. y caía parada, ¿no? Entonces, eh, digo, son cuestiones de que son eventos raros, ¿verdad? Pero pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces ya dependiendo yo si estoy modelando, porque al final de cuentas este es un modelo, recuerda que estas son matemáticas y las matemáticas siempre son un modelo de la realidad, no quiere decir que la realidad se comporte así. Las matemáticas son puras, son bonitas, bien comportadas, ¿sí? Pero la realidad es caótica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros todo lo que estamos haciendo con nuestros modelos matemáticos justamente se trata de tratar de entender la realidad, ¿sí? Y hacemos modelos que se parecen a la realidad, ¿verdad? Y no quiere decir que nuestros modelos se tengan que aplicar a la realidad tal cual, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Tratamos de hacer de que se parezcan, ¿verdad? Y siempre van a tener un error, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en todos lados, ¿no? Les comento una parte que acabo de dar un curso este semestre pasado, por ejemplo, que fue, bueno, para la gente de redes, fue análisis de desempeño de redes. Entonces, justamente vimos varios modelos de análisis de desempeño de redes, ¿sí? Y como todo, pues vimos que tenían, digamos, sus ventajas y desventajas, sus modelos y sus limitaciones. Es decir, nuestros modelos eran buenos para modelar ciertos comportamientos, pero otros comportamientos no los podíamos modelar, o por lo menos no con los modelos que vimos, ¿sí? Vimos otro tipo de modelos, pero eran mucho más complejos, más difíciles de analizar, que incluso llegamos o bueno, existe la conclusión, justamente que si tu red es tan compleja o tiene muchas, digamos, políticas, eventos, detalles que no puedes modelar de manera matemática, lo mejor es hacer una simulación, donde la simulación se trata de que se parezca lo más a lo que tenemos en la realidad, ¿no? Y tenemos simuladores, bueno, en este caso que estamos modelando, pues digamos, toda la capa de protocolos IP versión 4, IP versión 6, algoritmo, perdón, la pila de protocolos para modelar Wi-Fi, modelar LTE, modelar cualquier Bluetooth o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí justamente tratamos de capturar todos esos problemas, ¿no? Pero bueno, eso ya sería eh, a, a, una discusión para más adelante, ¿no? Digamos, el trasfondo de todo esto es darnos cuenta que toda esta matemática no deja de ser una herramienta, ¿sí? Y la herramienta me puede ser útil o no me puede ser útil, ¿sí? Dependiendo del problema que tenga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, casi siempre es eso, ¿no? O de eso trata la maestría, ¿no? De que ustedes tengan un kit de herramientas, ¿sí? Y puedan decidir cuál es la mejor herramienta para el problema que tienen, ¿sí? Y pueden decir, bueno, tal vez, no sé, dicen ustedes, pues yo voy a considerar, por ejemplo, en este caso, que mi moneda nada más puede caer de un lado del otro, ¿verdad? Y pues de repente cae parada, ¿verdad? Y vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Ese no lo considero, o bueno, es algo que sale de mi modelo, ¿verdad? Y pues bueno, lo tengo que asumir como tal, pero para mí era rápido hacer un cálculo mental muy rapidísimo de poder tener una solución para este tipo de problemas, ¿sí? Dado el modelo matemático que utilicé. No era lo óptimo, pero era lo más rápido y lo que tenía ahorita a la mano para poder entender mi realidad, ¿sí? Ok. Y si yo quiero lanzar múltiples monedas o una moneda múltiples veces, ¿sí? Prácticamente matemáticamente podemos considerarlos como que es el mismo experimento, el mismo conjunto de experimentos. Yo puedo tener un espacio muestral justamente que consiste en lo siguiente. De hecho, me falta una, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí debería ser TTT.
¿sí? Es también copia del libro, que está mal, ahí corrigen al libro, ¿no? Sería que salga todas cruces, ¿sí? Dos cruces, una cara, ¿sí? Y cruz, 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 cara, cruz, cara, cruz y cara, ¿sí? Entonces serían, digamos, los 8 posibles resultados del experimento o, digamos, que todo el espacio muestral de lanzar 3 veces una moneda, ¿no? Y esto también lo podemos ver como, a final de cuentas, tuviéramos en, en un subconjunto, ¿sí? De 8 posibles resultados del espacio muestral. Entonces yo puedo también otra vez decir, bueno, ¿cuál sería la cantidad de todos los posibles eventos que puedo yo generar? Es decir, otra vez, el conjunto potencia. El conjunto potencia sería, bueno, otra vez, de estos 8, que no salga ninguno, ¿sí? O no, que sea el conjunto vacío, ¿sí? De estos 8 tomar 1, 2, 3, 4, etcétera. La suma de todas las combinaciones, ¿verdad? Lo cual me da 256. Se fijan, pues tiene también que ver con un poquito con la parte de, o es equivalente, digamos, a digamos, los números que yo puedo tener en 8 bits, ¿no? Algo similar. Ok, bueno, es justamente... Así que simplemente, bueno, ¿no? O normalmente decimos que el 0 representa la cruz y el 1 representa la cara, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Y bueno, normalmente, digamos, para hacer nosotros un análisis, lo que hace la probabilidad es que tratamos justamente de asociarle un número, ¿sí? A un experimento aleatorio, o digamos, al resultado de un experimento aleatorio, ¿sí? Y normalmente a ese número le vamos a llamar, bueno, su variable aleatoria, y luego lo que queremos encontrar es justamente cuál sería, digamos, la probabilidad de que eso ocurra. En este caso le llamamos la probabilidad, que sería, digamos, una medida de qué tanto ocurre en la realidad, ¿sí? Si yo tengo o lanzo, digamos, 10 veces o repito 10 veces el experimento, bueno, de esas 10 veces, ¿cuántas fueron favorables a ese evento? Y bueno, eso es prácticamente lo que es la probabilidad. Bueno, vamos a tratar de definirlo un poquito mejor, lo que es la medida de la probabilidad. Y la medida de la probabilidad es una función P, ¿sí? Que se asocia justamente a los eventos, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Es decir, yo le asocio un valor a los eventos y pues, tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? Es una condición para la probabilidad, que es justamente hacer una correspondencia de los eventos a números entre 0 y 1, que le llamamos probabilidad, donde la P de S, que es decir, del conjunto del total del espacio muestral, es igual a 1, ¿sí? Y también que, bueno, la, digamos, sumatoria o la aditividad de los números contables se mantiene. Es decir, si yo tengo eventos digamos, o pares de eventos que son disjuntos, ¿sí? Entonces yo tengo A1, A2, A3, es decir, que no comparten ningún elemento entre ellos. Yo tengo que la probabilidad del evento, perdón, de la unión del evento A1 con A2, con A3, etcétera, es simplemente la probabilidad del evento A1 más la probabilidad del evento A2, más la probabilidad del evento A3, etcétera, ¿sí? Bueno, y esto significa que para cualquier par de eventos AN y AM de la secuencia A intersección con M no existe ningún elemento o este es el conjunto vacío. Si M es diferente de N, recordar que si M es igual a N, pues estamos comparando el mismo evento o el evento consigo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de otras palabras, dice, los eventos no tienen eventos o no se traslapan eventos o no comparten ningún resultado en común. Bien, el codominio de cualquier medida de probabilidad P es justamente los números
digamos, reales del 0 al 1, ¿no? Y las salidas de estas probabilidades o digamos, o la probabilidad de ocurrencia de estos eventos, ¿sí? No puede ser más del 100% o menos del 0%, ¿verdad? Eso es, tiene sentido, ¿no? Eh, y bueno, entre más grande sea esta salida, es decir, más cercana esté al 100%, más cercana esté a 1, se dice que el evento es más probable de que ocurra, ¿sí? Entonces, si un evento tiene probabilidad 0, ¿sí? Dicen, no es verdad en general que el evento no va a ocurrir. Solamente se dice, justamente, bueno, o, o podemos decirlo solamente en este contexto, pues, de probabilidades discretas, ¿no? Incluso para conjuntos finitos. Sin embargo, digamos, en el sistema, bueno, o en el sentido general de la probabilidad, si un evento tiene probabilidad 0, aún así, bueno, en la probabilidad continua, no podemos asegurar que no puede ocurrir. Simplemente podemos decir que no es probable de que ocurra, ¿verdad? Okay. De la misma manera, bueno, si un evento tiene probabilidad 1, tampoco implica que el evento tenga que ocurrir siempre, ¿verdad? Sí, sino que, bueno, es probable que siempre ocurra, pero no es una condición, digamos, fuerte que yo pueda decir, es que siempre va a ocurrir porque tiene probabilidad 1. ¿Sí? O bueno, por lo menos eso es la parte de la probabilidad. Es simplemente nos da una probabilidad de ocurrencia, pero no nos puede asegurar pues al 100%, ¿verdad? Siempre existe alguna incertidumbre por ahí. Ok, y bueno, tenemos algunas propiedades, ¿sí? O algunas definiciones que la probabilidad del espacio muestral completo PDS es igual a 1, ya lo habíamos comentado. Este espacio muestral consiste de todos los posibles resultados, entonces la probabilidad de que uno de ellos ocurra, pues tiene que ser un 1, ¿sí? Y bueno, la propiedad de sumatoria contable o de aditividad contable es de que si un evento, ¿sí? O un conjunto de resultados es disjunto, es decir, no comparte resultados con otro, entonces podemos calcular las probabilidades de un evento del grupo, pero podemos calcular la probabilidad de que un evento de ese grupo ocurra como la suma de las probabilidades individuales de los eventos que ocurren en el grupo, ¿no? Y para estas definiciones es mucho más fácil, digamos, llegar a propiedades elementales de las probabilidades si tenemos estas propiedades que son elementales. Y también se diga, bueno, por eso empezamos también con la parte de conjuntos, porque están basadas en una definición de conjuntos, ¿no? Sean los eventos A y B, entonces por la probabilidad de que ocurra el evento A unión con el evento B, es simplemente la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad del evento B, si A y B son disjuntos, es decir, no comparten ningún resultado en común. Y la probabilidad de que ocurra el conjunto vacío es 0 y la probabilidad de A complemento es simplemente 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad me dice que la probabilidad de un evento A o un evento B que pase es la suma de las probabilidades cuando no se comparte ningún resultado. La segunda propiedad me dice que la probabilidad de que dice no exista un resultado es 0, ¿sí? Por definición, bueno, el experimento de resultados siempre debe tener un resultado, ¿sí? Aunque, bueno, esto es incierto, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando, imagínense que yo digo, bueno, tengo una máquina, ¿sí? Y, no sé, yo quiero ver la probabilidad de que, bueno, para que no sea una máquina así arbitraria, imagínense que es una máquina que hace tortillas, ¿no? Entonces yo estoy viendo la tortilla que sale, y si la tortilla es completamente circular, ¿sí? Digo que es una tortilla, digamos, buena, ¿no? Y si de repente sale así modificada o con pedazos raros, digo que fue una tortilla fallida. ¿Sí? Entonces vamos a ver que o sale una tortilla buena o sale una tortilla fallida, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente es lo que yo estaría esperando, ¿verdad? Pero imagínense que de repente llego y no sale una tortilla, ¿sí? Ese sería justamente el conjunto vacío. O sea, normalmente uno espera que salga una tortilla, ¿verdad?
pero vean que también el evento de que no salga una tortilla puede suceder. ¿Y por qué? Porque pues a lo mejor estaba apagada la máquina, ¿verdad? O sea, así tan sencillo, ¿verdad? Estaba apagada la máquina, pero vean que mi modelo matemático era cuando estaba funcionando, pero mi modelo matemático no contempla que estaba apagado, que estuviera prendida. Él simplemente dice, o sale una tortilla buena o sale una tortilla mala, ¿verdad? Pero no contemplaba el resultado de que estuviera apagado o no saliera una tortilla, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, o la otra que sería que no hubiera masa y no sale Ah, tortilla. sí, Está sí, funcionando la máquina, pero no sale de tortilla, ¿eh? También. exactamente. Sí, sí, sí. También, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, una tercera propiedad me dice que la probabilidad de que el evento A no ocurra es 1 menos la probabilidad de que el evento A ocurra, ¿no? Y es un ejemplo obvio de la tercera propiedad. Tenemos que, bueno, si existe una probabilidad del 40% de que llueva mañana, pues existe una probabilidad del 60% de que no llueva, ¿verdad? ¿Sí? Así de sencillo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos que, bueno, los equipos de fútbol, ¿sí? Tenemos el Real Madrid y el Barcelona, que están compitiendo en un partido, ¿no? Entonces, un analista de deportes pues, puede hacer una predicción de que el Madrid tiene una probabilidad del 40% de ganar y el Barcelona tiene una probabilidad del 50% de ganar, ¿no? Y lo demás pues, va a ser la probabilidad de que ocurra un empate, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un empate, verdad? Entonces, bueno, probablemente ustedes ya tengan la idea, aquí lo importante es pues empezar a hablar o poner algunas nociones, o para unas notaciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo que sea el evento B, ¿sí? Que es justamente que el Barcelona gane, ¿sí? Y sea el evento M, que el Real Madrid gane, y sea el evento D, justamente que ocurra un empate, ¿sí? La unión de estos tres eventos es lo que es mi espacio muestral. No puede suceder alguna otra cosa dentro de mi modelo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿qué cosa puede suceder fuera de mi modelo? Que no se termine el partido. Sí, que se cancele el partido, que nunca jueguen, que salieron con COVID todos y se canceló, sabrá Dios, ¿verdad? Sí, eso ya no, vean que no entra en mi modelo, ahora no quiere decir que no pueda pasar, sino simplemente en mi modelo matemático no lo tomé en cuenta, ¿verdad? Sí, porque luego dicen, no, bueno, luego ya ve que luego al pobre de López Gatell le llovía, ¿no? Ahí, no, es que tu modelo matemático no sirve para nada, ¿no? Pues es que no estaba contemplando todo, ¿verdad? O sea, él decía, no, bueno, si ocurre esto, si ocurre lo otro, aquí es bien comportadito mi modelo matemático, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que luego casi me lo andan quemando como brujo o hechicero, ¿verdad? Cuando no salió una Como mono de predicción. pastorela, profe. Ándale, así. Pero les digo, bueno, porque todos estos modelos realmente estaban basados en probabilidad, ¿verdad? Y no quiere decir que los modelos sean malos, sino simplemente tal vez no estaba tomando en cuenta todo digamos, todo el escenario completo, ¿no? Les digo, pues, como acá en el caso de la tortillería, pues se le acabó la masa, ¿verdad? El pobre López Gatell, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, si hacemos eso, vean que cuál sería, en este caso, la probabilidad o cómo podemos encontrar la probabilidad de que ocurra el empate. Vean que tengo, por así llamarlo, tres eventos, ¿sí? Que Pues es son lo que queda, ¿no? mutuamente, ¿perdón? Sería lo que resta del 100, ¿no? Ok, es que como son mutuamente excluyentes, justamente eso me dice, ¿verdad? Si ya tienes una parte, ¿sí? Que es el evento B, que vale el 40, perdón, que vale el 50%, tienes el evento M, que vale el 40%, juntos ya tienes el 90%, y tienes un evento D, que es el resto. Por lo tanto, ese resto tendría que valer ¿cuánto? 10. Un 10%, El ¿verdad? 10%. Ujú. Sí. Y si los porcentajes fuera que no gane y que no gane, no hay forma de calcular el empate, ¿verdad? ¿O sí? A ver, vamos, a ver, sería como el negado, me estás diciendo, ¿verdad?
Ajá. ¿Sí? Fíjate que está interesante. Vamos tratando de hacer el análisis, pero yo creo que lo vamos a hacer a través de una pizarra. Déjenme abrir una pizarra en Jamboard. Ok, entonces tenemos el evento B. Ok. Tenemos el evento M y el evento D. ¿Sí? Bueno, esto ya lo tenemos. Pero ¿qué tal si me dicen ahora esto, ¿no? Sí, el B negado, ¿verdad? O sea, lo que tengo es la probabilidad del B negado, ¿no? Voy a poner que, no sé. Pues vamos dejándolos igual, ¿no? Bueno, lo voy a poner ahora al revés. Pues son números que me acabo de inventar, no sé si están correctos o no, sino simplemente vamos a ver si eso hace sentido, ¿no? Entonces, vean una cosa interesante, ¿no? Existen, lo voy a ¿No poner, debería sumar más del 100? ¿perdón? ¿No debería de sumar más del 100? ¿Qué perdón? Los porcentajes de los negados. No necesariamente. O sea, tú dices que me sume eso más de 100, 40 más 50 me sube más de 100, bueno, o cualquier Lo otro que valor. pasa es que la probabilidad de que no gane Barcelona es la probabilidad del 100% menos la probabilidad de que gane el Madrid menos la probabilidad de que... Sí, Perdón. sí, ya te entendí por dónde, pero bueno, justamente quiero llegar a eso, ¿no? Ah, ok, Si me ok. permites, ahorita nada más hacer el dibujo para que quede evidente esa parte, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer, o digamos, este diagrama de Venn, que es mi universo, o mi espacio muestral, completamente mi este. Entonces, yo tengo justamente, aquí voy a poner el caso que teníamos anteriormente, ¿no? Teníamos B, teníamos M, por así decirlo, y teníamos D. Eran tres eventos que estaban de alguna manera partiendo en tres partes no iguales, ¿sí? Ahí medio las parecen iguales, pero no son iguales, ¿sí? Sino simplemente parten el espacio muestral en tres partes, ¿sí? Entonces, por eso decimos, bueno, si aquí tenemos si ya tenemos dos partes, pues calcular la tercera es de alguna manera evidente, ¿ok? Y voy a ir justamente a lo que está comentando Uriel, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Vean que si yo tengo aquí otra vez mi espacio muestral, yo tengo aquí B, perdón, este es B. Vean que ahora B negada tendría que ser todo esto de acá, ¿verdad? Y si por acá yo tengo M, esto sería M negado, ¿verdad? Y ve aquí algo interesante en Uriel. Si yo digo que B negada vale 40, quiere decir que B, ¿cuánto vale? 60 según yo. ¿Sí? Justamente lo contrario, ¿verdad? Y M valdría 50, ¿no? Ajá.
Entonces, si te fijas, pues estos números efectivamente, como tú comentas, no hacen sentido, ¿verdad? Bueno, primero porque no se entienden, ¿verdad? Pues, sí. Y segundo, porque se supone que son dos eventos que sumados me tienen que dar, junto con la parte del empate, me tienen que dar el 100% y ahí ya me dieron un 110%, ¿verdad? Sí, entonces efectivamente, esto, por eso dije que bueno, estos números me los voy a inventar y bueno, y a sabiendas ya pues que no, no tenían sentido, ¿verdad? Ok, para que tengan sentido, vamos, Ahí falta algo, ¿no? Porque sí, te escucho. yo dije 60 porque estaba viendo el otro. Pero Ujú. la probabilidad de que B ocurra es... Ya me perdí. A ver, voy a poner la que está ahí, ¿no? Dijimos que la prueba de que B ocurra era ¿cuánto? Era 40, Ah, ok. ¿no? ¿De que sí ocurra? No, pero sí, era 50, ¿verdad? 50-40. Sí, 50. 50, 40, ¿sí? Entonces, el negado o el B negado tendría que ser 50 y ese tendría que ser 60, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ok. Van a decir, bueno, que aquí no te pasó lo mismo y resulta que no. ¿Por qué? Les Porque B restarías negado, sí, B negado y M negado, o sea, tienen elementos en común, ¿verdad? Que es el empate. Exactamente, cuando ninguno de los dos gana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí es de que si yo hago la suma, tal cual, pues no se, de hecho no se cumple con lo que acaba de decir, porque para poderlo sumar, tienen que ser disjuntos, ¿verdad? O no compartir elementos entre ellos. Pero B negada y M negada comparten justamente el empate, ¿verdad? Sí, es justamente lo que quería ver. De hecho, por eso tenía este dibujo de acá, ¿no? Si esto es el empate, Pero entonces no se puede calcular. a través de los negados, ¿no? Ok. De hecho, a través de los negados lo que te conviene es, a través de los negados, encontrarlos, digamos, no negados, y ahora sí, ¿verdad? Y sería 10. Sí, sería 10. O sea, si te digas, si a ti te dicen, mira, la probabilidad de que no gane Barcelona es 50 y la probabilidad de que no gane el Real Madrid es 60%. ¿Sí? Calcula la probabilidad del empate. Ve que tendrías que calcular primero la probabilidad de que gane Barcelona, y luego calcular la probabilidad de que gane el Madrid, y después de ahí, ahora sí, encontrar la probabilidad del empate, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si recordar, bueno, aquí lo voy a poner, ¿no? Que la probabilidad de B negada es igual a 1 menos la probabilidad de B, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Ok. Pero vale la pena esa discusión, ¿no? Ok. Bueno, existe algo que le llamamos la monotonicidad, que es, a final de cuentas, la relación que existe entre un evento, bueno, más bien, sí, un evento, que a final de cuentas nosotros lo establecemos como un conjunto, ¿sí? Eh, que, bueno, ese evento es un, digamos, subevento o subconjunto de B. Es decir, eh, yo tengo un evento A que es parte de otro evento más grande que es B. Entonces, si eso ocurre, la probabilidad de A tiene que ser menor o igual, cuando mucho, igual a B. ¿Sí? Y esto se desprende justamente de la propiedad de que, bueno, si A es un subconjunto de B, vean que A puede tener eh, algunos elementos de B o todos los elementos de B. ¿Sí? Que sería el caso máximo, ¿no? Ok.
También tenemos el principio de inclusión-exclusión. Para dos eventos A, ahora sí cualesquiera, si no importa que son disjuntos o no son disjuntos, y yo quiero encontrar la probabilidad de que los dos ocurran. Esto es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de la intersección, que ocurran A y B. ¿Por qué es esto? Vean que para eso pusimos la figura de abajo. Cuando yo mido la probabilidad del evento A y después le sumo la probabilidad del evento B, vean que hay unos elementos que los conté dos veces porque aparecían en A y aparecían en B. Por eso yo ahora le resto esa parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si son eventos disjuntos? Pues que la intersección va a valer 0 y no le voy a restar nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si los eventos son exactamente iguales? Entonces, la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B y es igual a la probabilidad de la intersección. Entonces, hagan de cuenta que sumo 1 más 1 menos 1. Entonces me quedo otra vez con 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta, digamos, fórmula aplica ya para cualquiera, no importa que sean disjuntos o no. Ok, también otra, bueno, Laplace fue uno de los, digamos, grandes matemáticos que analizaron esta parte de probabilidad y bueno, se conoce justamente como un experimento aleatorio laplaciano, aquel en el cual todos los resultados o todos los posibles resultados del experimento tienen la misma probabilidad, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos ejemplos a lo mejor muy claros, muy sencillos, como el lanzar una moneda que no esté cargada, ¿verdad? ¿Sí? Ese es ya sea cara o cruz, tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o lanzar un dado que no esté cargado también, ¿sí? Tienen la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, si esto ocurre, bueno, y desgraciadamente, esta parte del experimento laplaciano está tan arraigada en nuestra cabeza que muchas veces pensamos que es la única que sucede, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza un problema, dice, es que si pueden salir estas 3 cosas o estas 5 cosas, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y puede que sea el caso, pero puede que no sea el caso, ¿sí? Más de las veces no es el caso, ¿sí? Pero sin embargo, como es probablemente es nuestro primer modelo, decimos, pues bueno, como no conozco cuáles son las probabilidades, vamos a suponer que sean las mismas, ¿sí? Ok, entonces, bueno, el espacio muestral es finito. ¿Sí, Uriel? ¿Comentaste algo? No. Ok. El espacio muestral es finito, quiere decir que la cardinalidad de mi espacio muestral es simplemente el conjunto de todos los elementos o los posibles resultados, ¿no? Y bueno, de entrada n tiene que ser menor a infinito, entonces la probabilidad de cada resultado es 1 entre n, ¿sí? Como en el caso, digamos, del Caro Cruz o de los 6 valores de un dado, etcétera, ¿no? Y la probabilidad de un evento, ¿sí? Que es un subconjunto del espacio muestral, es simplemente la cardinalidad de todos los elementos, perdón, del evento de todos los resultados satisfactorios para el conjunto E o el evento E, entre la cardinalidad del espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del dado, si yo quiero calcular la probabilidad de que salga, digamos, un 1, pues ¿cuántos unos me pueden salir? Pues 1, nada más es una sola cara, sería la cardinalidad del de arriba sería 1 y la cardinalidad del de abajo serían los 6, ¿verdad? Los 6 posibles valores que puedo tener, entonces sería un sexto, ¿verdad? Ok, bueno, regresando un poquito a esta parte de lanzar múltiples monedas, si yo quiero que me salgan 0 caras, pues yo estoy analizando la probabilidad del evento que salgan 3 cruces, ¿sí? Entonces, vean que de la tablita, pues es 1, ¿sí? De 8 posibles, por eso sería 1/8. Y que salga una cara, de esos son 3 de 8 posibles, por eso son 3/8. Que salgan 2 caras serían 2, perdón, serían 3 de la tablita, serían 3/8, y otra vez que salgan 3 caras serían 1
de 8 posibles. Y vean que la suma de todo eso, ¿sí? De los, digamos, 4 posibles resultados, ¿sí? Me da justamente la probabilidad 1 o la probabilidad del espacio muestral, ¿verdad? Ok, de aquí vamos a la definición de lo que son los eventos independientes. Y bueno, se dice que A y B son independientes si la probabilidad de la intersección de A y B es simplemente la probabilidad de A por la probabilidad de B. De manera práctica se dice que A no afecta a B y B no afecta a A. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de estar lanzando una moneda, ¿sí? Si yo lanzo una moneda y después lanzo otra moneda, pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Sí? No importa si me salió cara o cruz en la primera, no afecta el resultado de la segunda. ¿Sí? Ok. No sé si alguien pueda encontrar otro ejemplo de eventos que son independientes o eventos que sean dependientes. ¿Alguna idea? Los juegos de dados, en este caso no podría ser. ¿Algún ejemplo? Sí. Por ejemplo, el lanzamiento justamente de lanzar un dado o 2 dados y después volverlos a lanzar, sí, son justamente independientes. Ok. Ok, digo, ya que estamos con los juegos de azar, por ejemplo, otros que pueden ser independientes es que yo tenga un mazo de cartas, sí, y yo quiero ver o sacar una carta y que la carta sea un as, ¿sí? ¿Sí? Y quiero ver, a ver, cuántas veces saco un as, pero para que sea independiente tengo que regresar la carta, ¿sí? Porque ¿qué pasa si saco una carta, ¿sí? La pongo a un lado y vuelvo a tomar otra carta? Ya no son independientes, porque la probabilidad de sacar un as en el segundo intento depende si saqué un as o no en la primera carta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este ahí caso vemos ya dos eventos que no son independientes. Sí, adelante, Edgar. perdón, ahí afectaste tu espacio muestral, ¿no? Bueno, ya al Así no es. regresar la carta. Así es, ya cambió la jugada, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Otro ejemplo, digo, que no sea en cuestiones de juego, algo que puedan ver un poquito más en su vida diaria. No sé lo que se Pues puede comentó ser hace un rato, ¿no? Perdón. la probabilidad de recibir un dato erróneo en una transmisión de tanta cantidad de bits, ¿no? Puede ser. Ok, y eso sería dependiente o independiente o en qué caso podría ser una u otra. Eso está interesante. Buena pregunta. Bueno, por la probabilidad obviamente depende del número de elementos que vas a enviar y Ajá. también del tiempo en el cual vas a tener activa la transmisión, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, dos probabilidades dependientes. Puede ser de que caiga un rayo y de que la señal caiga errónea, ¿no? Ok. Bueno, se supone que son eventos independientes, pero en la realidad te va a afectar esa condición meteorológica. Ok. Efectivamente, entonces, de hecho, bueno, a lo mejor ya los compañeros ya lo saben y si no, bueno, vamos a tratar de explicar un poquito el fenómeno. Hay un modelo en donde justamente yo estoy mandando, imagínense que yo estoy mandando, le decimos un tren de bits, es decir, un bit seguido de otro, ¿verdad? Estoy mandando bits, lo que sucede, por ejemplo, en cualquier red, ¿no? Yo estoy mandando bits y bits. Y existe justamente un modelo
donde yo digo, bueno, la probabilidad de que me llegue un bit erróneo es independiente a la probabilidad de que me llegue o que el siguiente bit sea erróneo. Entonces tenemos un modelo donde esos eventos son independientes. Obvio que podemos tener, o alguien puede decir, no, espérate, a ver, es que si yo desconecto el cable, ¿sí? Durante 5 segundos y lo vuelvo a conectar, ¿sí? Pues todos los bits que yo transmití durante esa desconexión, pues van a ser erróneos, ¿verdad? Entonces, no hubo una independencia porque de repente hubo una gran ráfaga de errores, ¿sí? Lo mismo puede suceder, y sobre todo se da mucho, en la parte de las transmisiones inalámbricas, ¿sí? En las transmisiones inalámbricas, imagínense, voy a poner un caso muy, a lo mejor muy tonto, pero bueno, eso me sirve para ejemplificar, ¿no? Imagínense que ustedes tienen dos antenas, ¿no? Dirigidas una hacia la otra, ¿sí? Entonces, todo va a suceder bonito, bien, mientras no haya alguien que se atraviese por ahí, ¿no? Y vamos a suponer que de repente, pues, alguien se atravesó. Entonces, durante el tiempo que se atravesó ese alguien, ¿sí? Obvio que hubo digamos, todos los bits que se transmitieron van a llegar, pero van a llegar erróneos. Eso se conoce como una ráfaga justamente de errores. Y otra vez, ahí no son independientes. ¿Ok? Y bueno, si ustedes se fijan, pues obvio que va a ser mucho más fácil analizar casos donde los eventos son independientes de cuando no son dependientes o cuando no tenemos independencia. ¿Qué es lo que hace mañosamente los ingenieros en comunicaciones y electrónica? ¿Qué es lo que hicimos? Pues resulta que en lugar de tener o mandar los bits en orden, ¿sí? Es decir, mandamos el bit 1, luego el bit 2, no. Lo que hacemos es que los mezclamos, los mandamos en un orden aleatorio, ¿sí? De tal manera que si ocurre una ráfaga de errores, pues varios bits que yo transmití de manera contigua, ¿sí? Llegaron mal, pero resulta que cuando los volvemos a ordenar, pues a lo mejor el primero me llegó mal, pero no sé, 30 bits después va a haber otro bit erróneo, 100 bits después va a haber otro bit erróneo, y entonces en lugar de ir todos juntos como una ráfaga, están como si fueran independientes, ¿sí? Es, digamos, un artefacto matemático que utilizamos nosotros los ingenieros en comunicaciones para lograr analizar o que nuestro sistema pueda considerarse otra vez como que la transmisión de bits erróneos, sí, son independientes, ¿sí? Entonces, bueno, es una parte que le llamamos, bueno, le llaman scrambling, ¿cómo le llaman también? Se me va ahorita la palabra bueno, luego me acuerdo, ¿sí? De cómo le llamamos a la técnica. Bueno, es que no me acuerdo la palabra en español, pues. Y aplica para cualquier producción, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sí? la producción de coca o de herramientas o lo que sea, normalmente cuando ocurre una falla, la probabilidad de que el siguiente salga mal es alta, por eso dividen en lotes una producción, y si revisan un lote y hay uno de los elementos está mal, revisan ya todo el lote porque la probabilidad de que haya salido mal un porcentaje grande del lote es alta. Así es, así es. Y bueno, aplica también en, digamos, otros casos también, digamos, incluso cosas que no son transmisiones, ¿sí? Por ejemplo, la codificación de video, así sea un DVD o un Blu-ray, también es lo mismo, ¿no? O sea, si hay un rayón en el Blu-ray, ¿sí? También, si tú pones los bits seguidos, ¿sí? Pues vas a perder toda una, digamos, una escena del video. Entonces, lo que hacen es que realmente no te ponen todos los bits del video de manera seguida, sino también te los aleatorizan o te los ponen en diferente lugar para que si ocurre un rayón, pues ocurra errores digamos, bits de diferentes lados, ¿verdad? Y además lo repiten, ¿no? O sea... Sí, también. Bueno, ¿cómo se llama eso? Esa es la parte de los códigos de protección contra errores, ¿no? O de detección contra errores. Lo que le llamamos codificación de canal, ¿no? En la parte de telecomunicación. Otra que se me ocurrió ahorita en los deportes es que un equipo específico califique, ¿no? Inicialmente depende de sí mismo, pero llega el momento
en el que si no lleva tan buenos puntos, depende de que otro equipo pierda para poder Ok. subir. Entonces ya se vuelven dependientes las Así es, probabilidades. así. Sí, sí, sí. Sí, Ahora, como casi le pasa a las ahora, Chivas casi siempre, ¿verdad? pobrecillo. Bueno, yo le Uno voy a las Chivas, ¿verdad? Pero, de eventos independientes sería un traslado en carro de un punto A a un punto B y ver qué probabilidades tienes de encontrarte carros de un color, por ejemplo, rojo. Es un independiente, ¿no? ok, sí, lo pudiéramos ver hasta cierto punto independiente. Me queda claro que a final de cuentas, si, si resulta que repites toda esa parte y siempre vas por el mismo lugar y resulta que siempre encuentras los mismos carros, es porque a lo mejor vive gente ahí con carros de color rojo, ¿no? O qué sé yo, ¿verdad? Pero, digamos, la primera realización la podemos considerar como independiente, ¿no? O sea, no, exactamente. Muy bien. Ok. Ya más o menos nos va quedando un poquito más claro esto. Y bueno, recordarles que esta parte, vean esta ecuación que puede sonar muy sencilla, tiene muchas implicaciones bueno, vamos a ver más adelante que incluso unas muy escabrosas. Si no tenemos independencia, quiere decir que estos componentes, es decir, no puedo separar la probabilidad de A de la probabilidad de B, ¿sí? Y si eso ocurre, mis modelos matemáticos van a ser mucho más complejos, ¿sí? Por eso casi siempre, o van a ver ustedes que el primer modelo van a decir, bueno, supongo que son eventos independientes. Casi siempre vas a partir de ahí, ¿sí? Aunque en la realidad no sean así. Y una de las cuestiones, bueno, ya que estamos en este punto, tiene mucho que ver, y eso aplica para ambos mundos, ¿no? Para la gente de diseño como para la gente de redes. Resulta que, bueno, la gente de diseño porque tenemos redes en chip, ¿no? Y resulta que, bueno, las redes de paquetes, las cuales ocurren en las redes en chip o ocurren en las redes normales, eh, al momento que, digamos, transmitimos por paquetes, hay cierta dependencia entre los paquetes, porque normalmente no mandas paquetes aislados, ¿sí? Son parte de algo, ¿no? Por ejemplo, en HTTP, pues tú mandas primero el sync, luego te mandan el ACK, luego mandas, perdón, el SYNACK, y luego mandas el ACK, ¿sí? Y luego ya empiezas a pedir cosas, ¿no? Empiezas a platicar, ¿sí? De tal manera que, bueno, si mandaste un paquete, probablemente vayas a mandar más, ¿sí? Entonces hay una dependencia de que si se manda un paquete a cierto destino, probablemente mandes más paquetes a ese destino. Hay una dependencia. No puede decir que yo mandé un paquete independiente y ya no voy a volver a mandar más paquetes, o el siguiente paquete que mande ahí es independiente. No, ¿verdad? Y bueno, esto pues resulta que los modelos que tenemos que utilizar para generar o tratar de representar la dependencia pueden ser bastante complejos o incluso en la parte de análisis o la parte de teoría de colas o análisis de desempeño de redes, pues empezamos con modelos independientes y luego justamente nos damos cuenta que, bueno, existe la dependencia, entonces los modelos pues no son tan reales o nos van a estar limitados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando decimos, bueno, pues este modelo me da una idea más o menos de cómo funciona, pero sé que en la realidad va a funcionar diferente, ¿no? Pero bueno, de no saber nada a tener esta información, pues ya es algo, ¿no? Ok. Entonces nos vamos ahora a la probabilidad condicional. Y aquí, bueno, viene la probabilidad condicional del teorema de Bayes, que es súper, súper importante para la gente de Machine Learning, ¿sí? Casi toda la parte de, eh, de Machine Learning, me atrevo a decir, y de regresiones lineales y toda esta parte de inteligencia artificial que está enfocada a la parte del aprendizaje, ¿sí? Está basada justamente en este mentado teorema de Bayes, ¿sí? Y la probabilidad condicional. ¿A qué se refiere la probabilidad condicional? Bueno, en nuestra vida diaria, bueno, nuestro conocimiento de, digamos, informes pasados o predicciones pasados nos ayuda justamente a conocer el futuro, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que un equipo, ¿sí? Es el que lleva el mejor récord en una liga de básquetbol y va a jugar contra el equipo que tiene el peor récord, pues normalmente nosotros vamos a estimar que existe mucha probabilidad de que el primer equipo gane el juego, ¿sí? Incluso va a ser una probabilidad más grande de no saber qué va a suceder, ¿verdad? ¿Sí?
Es normalmente lo que nosotros decimos, o incluso nos gusta mucho en la quinela de fútbol mexicano, ¿no? Cuando ya es que de repente, pues que juega el primer lugar contra el octavo y que el octavo sacó al primero, ¿no? No, hombre, hasta nos da un gusto porque es algo que normalmente no esperábamos, ¿verdad? O digamos la probabilidad o nuestro conocimiento nos dice que no, eso no va a ocurrir o no es probable que ocurra, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que el que no sea probable no quiere decir que no va a ocurrir. ¿Sí? Como ya muchas veces le ha pasado al pobre Cruz Azul, que esta vez ya la pudo hacer, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno. Y justamente, bueno, a esto es lo que nosotros llamamos una probabilidad condicional y aplica justamente en situaciones donde nosotros aprendemos cierta información conforme avanza el tiempo e influye en evaluaciones de probabilidades de eventos subsecuentes, ¿sí? O eventos posteriores, los cuales es importante justamente para machine learning o inteligencia artificial y algunos otros campos, ¿no? Incluso me atrevo a decir que toda la teoría de telecomunicaciones, digamos que es importante, está basada en este teorema de Bayes, ¿sí? O en la probabilidad condicional, ¿sí? Así se han diseñado los últimos estándares de comunicaciones, se basan justamente en este conocimiento. Y bueno, la probabilidad condicional es, bueno, vamos un poquito para las definiciones, dados dos eventos, ¿sí? A y B, donde la probabilidad de que ocurra el evento B es mayor que cero, ¿sí? Entonces me dice que la probabilidad condicional de A dado B, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B, es como sigue. Se denota como A barrita B. Entonces, la probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió es simplemente la probabilidad de que ocurra la intersección, es decir, A intersección B, dividida entre la probabilidad de B. ¿Sí? Vean que esta es la proporción del tiempo, digamos, de ocurrencia de A, dado al conocimiento de que B también ocurrió. ¿Sí? Entonces, imagínense que, bueno, ¿qué pondremos? Que sea, vamos a ponerlo, le va a llevar al pobre el Cruz Azul, pero bueno, es el ejemplo más claro que tengo ahorita. ¿Sí? Vamos a ver que B sea que Cruz Azul pasa a la liguilla, ¿sí? Y A es que sea campeón, ¿sí? Vean que hasta antes de hace unos cuantos días, ¿sí? La intersección tenía muy poquitos eventos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces había pasado a la liguilla y había sido campeón? Es decir, teníamos la intersección, ocurría el campeonato y ocurría pasar a la liguilla. ¿Cuántas veces había ocurrido, por ejemplo, en los últimos 20 años? Pues ninguna, ¿va? ¿Sí? Entonces, 24 para ser exactos. ahí está. Entonces, lo que me decía es que justamente si yo contemplaba nada más eso, alguien me puede decir, no, pues la probabilidad de la intersección es cero. Y la probabilidad a lo mejor, la probabilidad de ver al 100%, porque siempre pasaban a la liguilla, un equipo, digamos, regularmente muy bueno, o sea, en la temporada regular siempre pasaban a la liguilla, pero nunca quedaban campeón. Entonces, la probabilidad de la intersección valía cero, ¿sí? Y lo de abajo valía un 100%. ¿Y eso qué me daba? Que la probabilidad de que, y era lo que todo el mundo lo sabíamos, ¿verdad? Hasta hicimos el verbo cruzazuliar, ¿verdad? O sea, llegar a la liguilla, ¿verdad? Y no ser campeón, ¿verdad? ¿Sí? Es justamente la noción de que la probabilidad de que sea campeón Cruz Azul, dado que llegó a la liguilla, ya sabíamos nosotros que eso era un cero, ¿verdad? ¿Sí? Pero gracias a Dios, bueno, ya cambiaron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya al momento de que ocurrió eso, ahora ya para el siguiente año, vean que ya no vale cero, ¿verdad? Ya vale 1 entre 24, si quieren ustedes, ¿verdad? Pero ya tiene un valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Fíjese que en el fútbol americano también hay un evento así que es con los Bills de Buffalo. Ajá. Entraron 9 veces, son campeones 9 veces ¿cómo se ¿De llama? la conferencia? En su área, en su conferencia, y ninguna vez fue campeón de Super Bowl. Y de ¿No? hecho tienen el récord de tener 9 campeonatos de su conferencia De continuos conferencia. y Válgame. valiendo gorro. Está bien. Ahora sí que dicen la bufalearon, ¿no? ¿Cómo le dicen ahí? Pero bueno, esa es más o menos la noción, ¿no? De esto.
Y vean que lo podemos aplicar a 1001 cosas. De hecho, se aplica mucho a la parte de salud, a la parte de telecomunicaciones. Les digo, esta parte de la probabilidad condicional realmente viene revolucionando mucho el cómo entendemos nuestra realidad. Y les digo, lo que es el aprendizaje máquina o el aprendizaje automático, que también le llaman, ¿sí? Está basado en esto y se basa justamente en el aprendizaje es eso, ¿no? Yo tengo realizaciones de algo, ¿sí? Y digamos que esos son bases de datos que yo tengo o estadísticas que yo tengo. ¿Sabes qué? Este evento ocurrió 10 veces, ¿sí? Y de esas 10 veces, no sé, puedo yo observar 3 eventos, ¿no? El evento A, B y C. Entonces, a partir de eso, yo puedo calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ocurrió otro evento. Y eso lo puedo empezar a hacer inferencias. Es decir, ok, si ocurrió este evento, ¿qué tan probable es que ocurra ahora este otro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el aprendizaje máquina es eso, ¿no? Son probabilidades y a final de cuentas no es exacto. O sea, las máquinas se pueden equivocar porque a final de cuentas son probabilidades y como ya vimos, si alguien no le pone más a la tortillería, pues no va a salir la tortilla, ¿verdad? Y aunque el algoritmo de Apple me diga que tiene que salir media redondita, no va a salir la tortilla, ¿verdad? Sí, también se puede equivocar, ¿sí? Ok. Bien, vamos viendo ya un poquito de esto, ahora sí, digamos con números, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la temperatura y la precipitación en un lugar, en este caso creo que es Melbourne, ¿sí? Dice, suponga que hemos capturado los datos y temperaturas altas y la temperatura de que si llovió o no llovió en Melbourne, Florida, del 11 de mayo de cada año desde 1977 hasta el 2018. Y hemos encontrado los siguientes datos en altas temperaturas y la frecuencia de lluvia dentro de cada categoría de temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que la frecuencia, digamos de que la temperatura, obvio que estos son grados Fahrenheit, si no son grados centígrados, ¿sí? Que está entre 51 y 60 es de 4, ¿sí? Y llovió una sola vez, ¿sí? De aquí, de 61 a 70 son 12, llovió 5 veces, de 71 a 80, 13, llovió 10, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Ahora, con estos datos, vamos a suponer que existe una relación entre la temperatura y la precipitación, o decir, la lluvia. Vean que aquí la palabra clave es supongo, ¿sí? Es decir, no estoy seguro, voy a suponer, ¿sí?, que existe una relación o una correlación, también le llamamos, ¿verdad?, entre estas dos cosas, ¿verdad? Y también voy a suponer que esta relación o correlación no cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces voy a suponer que tengo un sensor de temperatura en una localidad particular que no está funcionando, ¿sí? Pero vean que ahí ya hubo una falla, ¿no? Pero yo soy capaz de detectar que llovió basado en esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura esté en cada rango, ¿no? Entonces, voy a suponer que el evento B es que llovió y T es el evento que esté en cierto rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura esté entre 51 grados y 60, dado que sé que llovió? ¿Sí? Haz de cuenta que un día me amanecí y está mojado. Y digo, pues, ¿cómo estuvo la temperatura, verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, vean que yo tengo que calcular la probabilidad de que llueva, que son, vean que de acá, ¿sí? Es el total, son 25 entre 50, y por eso es 25 entre 50 acá abajo. Y vean que el de 51 a 60 es 1, ¿sí?, de 25. Ah, caray, perdón. Es 1 de los 50, perdón, sí. ¿Sí? De los 50 días, ¿verdad? Porque son los 50 días que estamos promediando. De tal manera que eso me da 1 entre 25. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que haya estado con esos intervalos, entre ese intervalo de temperatura, dado que llovió, es 1 entre 25.
la verdad no es muy probable que hayamos tenido esa temperatura, ¿verdad? O que el sensor aunque falló, haya registrado esa temperatura. Y bueno, aquí calculamos todos los rangos y vean que tengo de 61.70, 71.80, 81.90, 91.100 y vean que tengo 5, 10, 8 y 1. ¿Sí? Vean que yo tengo a final de cuentas una distribución de probabilidades y yo lo que puedo decir es que pues lo más probable, y vean que es lo más probable, pero ahorita lo voy a poner entre comillas, lo más probable es que la temperatura haya estado entre 71 y 80. Pero la certeza que yo tengo de eso es simplemente 10 entre 25. ¿Sí? O sea que no lo puedo asegurar, o no es una aseveración muy fuerte, por así decirlo, ¿verdad? No estoy muy seguro de que eso haya sido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, a ver, lo que sí te puedo, digamos, asegurar con más confianza, si yo agarro el rango de 61 a 90, ¿sí? Vean que sumo el 5 más 10 son 15, más 8 son 23, de 25 ya te digo, pues casi con un 90% de probabilidad yo te digo que estuvo entre 61 y 90 grados. ¿Sí? Si se digan, bueno, pues ya estoy más seguro, pero ya me fui más amplio, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Pues obvio con, digamos, dividiendo entre, digamos, poniendo más sensores alrededor o tratando de decir, bueno, si los sensores que estaban al lado registraron esto, ¿sí? Es muy probable que lo que esté ahí en medio me dé un valor similar, ¿no? O yo esperaría que me dé un valor similar, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza pues estas técnicas, ¿no? Y vean que en esta técnica digamos, podemos llamarle un poquito de inferencia, ¿sí? Nos basamos en que no tengo un dato, ¿verdad? Pero tengo el pasado, digamos, de esos datos. Entonces estoy tratando de predecir el futuro, ¿verdad? Y como toda predicción me puede equivocar, ¿sí? De hecho, los pronósticos de temperatura son eso, ¿verdad? En base a lo que ha sucedido a los últimos días, ¿sí? A ciertas condiciones meteorológicas, ¿sí? Es probable que llueva, por eso dicen, mira, la probabilidad de lluvia es del tanto por ciento, ¿verdad? Es como si yo les hubiera dicho aquí, ¿verdad? Sí, imagínense que lo volteáramos, ¿verdad? Dicen, a ver, si la temperatura, yo me di una temperatura, no sé, de 71 entre 80, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido? ¿Sí? O ¿cuál es la probabilidad de que llueva? ¿Sí? Vean que ya estoy hablando justamente en términos de los valores que me daría una aplicación o lo que yo puedo consultar en línea, ¿no? De si va a llover el día de hoy o no va a llover el día de hoy. ¿Sí? Ok. Y bueno, tenemos algunas reglas de multiplicación y aquí es donde se pone interesante. Pues vean que si para dos eventos, ¿sí? Mientras que la probabilidad del evento B y A sean mayores que 0, vean que la probabilidad de la intersección lo puedo calcular como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B o la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? Y bueno, justamente es el mentado, bueno, no viene, ok, es el mentado teorema de Bayes. ¿Sí? Vean que yo puedo igualar, ¿sí? Estas dos ecuaciones, ¿sí? Yo las puedo igualar y de tal manera que ya puedo despejar A dado B o B dado A y llego justamente al teorema de Bayes. ¿Sí? Igualo estas dos cantidades y aplico y encuentro el teorema de Bayes que me dice que yo puedo encontrar la probabilidad de A dado B si conozco la probabilidad de B dado A, la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Sí? Y normalmente unas se conocen como probabilidades a priori, es decir, que conozco, y otras son a posteriori, cuando ya pasó algo, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, a raíz de eso también yo puedo encontrar, o le conozco como el teorema o la ley de probabilidad total,
donde yo tengo eventos A1, A2, AN, que son particiones de un espacio muestral, es decir, no tienen elementos en común. Entonces, la probabilidad de B va a ser simplemente la sumatoria de la intersección de cada uno de estos eventos con B. ¿Sí? O, dicho de otra manera, como esta intersección la puedo utilizar como con la parte de la probabilidad condicional, sería la probabilidad de que B, dado que ocurrió a N, por la probabilidad de que ocurra a N. ¿Ok? Y finalmente, bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos bueno, vamos haciendo un ejemplo de eso, para que no se nos olvide. Luego para no mezclar, dicen, jueves de Corpus con Semana Santa. Para poder aplicar esto, seguimos en que tienen que ser independientes, ¿verdad? No necesariamente. ¿No? ¿No? No, vean, el que sean independientes, recordar que si fueran independientes, la probabilidad de A intersección B era la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Y vean que aquí justamente este es el caso cuando no son independientes. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito acá. Déjenme, voy a esta parte de donde veremos eso. A ver. Ok, está bueno. Déjenlo copio. El problema dice lo siguiente: suponga que el 8% de todos los ciclistas en una carrera utilizan esteroides. Dejen que pase el tren. Ok. Dice que un ciclista el cual utiliza esteroides, dé en su prueba positivo para esteroides, da positivo en su prueba de esteroides el 96% del tiempo, y que un ciclista que no utiliza esteroides da un falso positivo, ¿sí?, el 9% del tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que un ciclista escogido aleatoriamente que dio positivo para esteroides realmente utilice esteroides? ¿Sí? Y esto, bueno, lo podemos aplicar hasta la parte de asesinatos y demás, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos esta parte de que, imagínense que eso lo hacemos para el COVID, ¿no? O sea, es lo mismo. A ver, estamos nosotros aquí en clase presenciales, ¿sí? Y el 96% de las veces que tenemos COVID, salimos positivo. Pero también el 9% de las veces que no tenemos COVID, también sale positivo. ¿Sí? Entonces, y vean que el 8% de la gente tiene COVID. Es más o menos la idea, ¿no? Para ponerlo en contexto, digamos, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces,
Bueno, voy a poner bueno, ¿qué pondré? La S de esteroides. Pues la probabilidad de S, me están diciendo aquí que es el 0.08, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo ahí, ¿no? Entonces voy a poner que la probabilidad de que dé positivo, dado que uso esteroides, ¿cuánto vale? 96. Exactamente, 0.96. Y la probabilidad de que salga positivo, dado que no uso esteroides, es el 9%, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que dio positivo en la prueba realmente haya usado esteroides? Ok, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo abordamos este problema? Bien, puedo utilizar, vean que digamos, para aplicar la fórmula del teorema de Bayes, ¿verdad? O simplemente la fórmula de probabilidad condicional, yo podría tener que, esta es la probabilidad de que S intersección P por la probabilidad de P, ¿verdad? De entrada no tengo la probabilidad de P. Ocupo la probabilidad de P, ¿verdad? Otra manera de hacerlo, ¿sí? Vean que me voy a la parte de Bayes. Bueno, antes de Bayes, la probabilidad condicional. Pero no Bayes, otra Bayes. O sea, si yo quiero calcular la P de S dado P, tengo que calcular la probabilidad de P dado S por probabilidad de S por la probabilidad de P, ¿verdad? Vean que la probabilidad de S ya la tengo, la probabilidad de P dado S ya la tengo, me falta la probabilidad de P. ¿Cómo calculo la probabilidad de P? Con esta de acá. Vean que la probabilidad de P es igual a la probabilidad de P dado S por la probabilidad de S más la probabilidad de P dado S negado por la probabilidad de S negado. ¿Sí, verdad? Y de aquí, ¿qué me falta nada más? Pues la probabilidad de S negado. ¿Cuánto vale? En 92. Ajá. ¿De dónde sacamos el 92? De 1 menos la probabilidad de S, ¿verdad? Recordar que el complemento es simplemente 1 menos la probabilidad del elemento. Entonces ya tengo esto, pues ahora sí dicen echarle números. Entonces aquí tengo que la probabilidad de P, la probabilidad de P dado S es 0.96
por la probabilidad de S, que es 0.08, más 0.09 por 0.92. ¿Cuánto me da eso? Entonces, 0.96 por 0.08. Y es 0.09 por 0.92 más 0.1596. ¿Sí? ¿Está muy bien? Nada más, ¿esa de dónde la sacaste? ¿Cuál de todos? Que la probabilidad de P era igual a la probabilidad de P. Es que no ve ajá. ¿Este azul? Ajá, que la probabilidad de P. Entonces, Ajá. ese. Los saqué de aquí de la ley de probabilidad total. Esta es la probabilidad de P, por así decirlo. Entonces, la probabilidad de P dado S, y digamos que la partición es S y no S, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las dos particiones que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, una vez que conozco eso, pues ahora sí, echarle números. Y tengo que la probabilidad, déjenlo pongo con otro color, si me cabe aquí. Que la probabilidad de S dado P va a ser igual a P dado S, sería 0.96 por la de S, que vale 0.08 en 3.1596. 0.96 por 0.08 entre 1596. ¿Le salió lo mismo? ¿Qué podemos decir de la prueba? Pues casi el 50%, ¿no? O sea que pues prácticamente no te dice nada, ¿verdad? O sea, pues no, te deja casi en la mitad, o sea, no puedes decir, pues, Tenías dos opciones y tienes menos del 50, ¿sí? ajá, entonces, pues no, así como que no le gané un 2% o menos del 2%, ¿verdad? De certeza hacia un lado, ¿verdad? Sí, entonces realmente la prueba es muy mala, ¿no? Realmente es más probable, recibir un falso positivo Sí, que un positivo. exactamente. Sí, ¿y esto por qué se da? Bueno, si analizamos las probabilidades, vean que el 8% usa esteroides, pero el 9% de las veces da falsos positivos. ¿Sí? Entonces, ahí esa relación es la que le está dando la torre a todo esto, ¿verdad? O sea, tendría que tener menos falsos positivos para que fuera más confiable. O más positivos, para que si sale positivo no haya bronca. Exactamente, también eso, ¿verdad? Sí, y a ver, y esa fue la que aplicó Gatell, ¿verdad? A ver, pues ya hay un chorro de infectados, se salió positivo, está infectado, ¿verdad?
Oye, pero que si la prueba que no estás infectado, ¿sí? Y denle, oye, pero ni síntomas tengo, que le den su paracetamol para que se le aplaque, ¿verdad? Sí, Yo me o sea, enteré de varios casos de falsos negativos, ¿eh? también se puede dar. Pero si se fijan aquí, a ver, el actuar, digo, no está mal, porque al final de cuentas, en lo que yo averiguo si es un falso positivo o no, te digo, me cuesta más un falso, digamos, mandarlo a su casa, sí, porque puede contagiar y puede ser contraproducente, porque recordar que escalaba, la pandemia escalaba muy rápido, ¿no? Entonces, un caso me puede llevar fácilmente a 20 casos más, ¿no? 30 casos más, ¿no? Entonces, por eso la idea de que si tienes los síntomas, de entrada tú te vas o sea, si ya te salió positivo la prueba, pues órale, ya te trato como positivo, ¿no? Y no ando averiguando si era un falso positivo o no, ¿verdad? ¿Dónde sí me hubiera Sí, convenido pues, volver a hacer otra prueba? Sí, adelante. no digo, es que de hecho ya nomás con que tú dijeras algunas de las síntomas ya te consideraban positivo, aunque fuera una influenza, porque pues puede ser que hubiera sido una gripa común, pero finalmente ya, no, pues tienes dolor de cabeza, sí, no, pues tienes moquillos y mamá está en tu casa. Así es. Vean, por ejemplo, si la pandemia, o bueno, o si el COVID no fuera tan contagioso, ¿sí? Tal vez diríamos, no, pues sal de una segunda prueba o no le des tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? O dicho de otra manera, si el tratamiento fuera muy caro también, ¿sí? Dijeras tú, no sabes qué, y bueno, y no escalara tan rápido la pandemia o el COVID, lo que te convendría es decir, no, bueno, para realmente invertir en un tratamiento, pues vamos haciéndole una segunda prueba, ¿verdad? Porque me sale más barato hacerle una segunda prueba, ¿sí? Y a lo mejor es un falso positivo, ¿sí? Que realmente darle el tratamiento porque el tratamiento es muy caro, ¿verdad? Te digo, a final de cuentas son números, ¿no? La gente que se dedica a esto son los epidemiólogos y pues justamente se analizan estas variables, ¿verdad? O cuando realmente se establece un protocolo de que hay que seguir, es donde se ve todo esto, ¿verdad? Y bueno, Sí, aunque en esa en específico, pues habría que estudiar cuál es la probabilidad de, dado que ya salió en una persona un caso positivo, un falso positivo, de otro, porque hasta donde entiendo, en su mayoría depende de cómo esté atacando a la persona la enfermedad. así Es es, decir, si a alguien ya le dio un falso positivo y le haces una prueba muy pronto, la posibilidad de que vuelva a salir falso positivo es alta. así es. A menos que pase tiempo, el virus se desarrolle más y entonces ya podría dar positivo. Así es. Y bueno, yo cuando analicé todo esto, bueno, sin, sin antes conocer el COVID, pero analizas todo este rollo. Y bueno, eh, bueno, en mí ha tenido unas implicaciones bastante interesantes. La primera de ellas es que, a ver, no es que no crean los doctores, sino que en los médicos, pues. El problema es de que si se fijan, los considero un poquito, ¿cómo les diré? Como que van más a ciegas, pues. O sea, realmente cuando ellos te diagnostican, o sea, están jugando con las probabilidades, ¿verdad? O sea, oye, pues ¿cuál es la probabilidad de que tenga esta enfermedad? Pues esta, entonces dale el tratamiento más común. Ah, oye, no jaló, o sea, no se curó. A ver, ¿cuál es el segundo tratamiento más común? ¿Sí? Ah, pues este. Así estaban funcionando, o sea, y ustedes van con un médico y así es. Y a mí es lo que me da, les doy sincero, a mí me da pavor. O sea, digo, pues, caray, pues están adivinando, o sea, realmente los médicos están adivinando, ¿verdad? Mientras no tengamos justamente esta manera de diagnosticar, y bueno, ahí a lo mejor entramos nosotros, ¿verdad? Decir, ok, vamos a darte herramientas médico para que hagas mejor tu trabajo, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, ¿no? Hasta hace poco, pues realmente es un arte, o sea, la medicina es un arte, ¿sí? O sea, tiene algo de ciencia, pero sigue siendo un arte de, oye, es que este médico es muy bueno, ¿no? O decía, no, es que este médico, la verdad, yo las veces que he ido le atinó, ¿verdad? Así lo han escuchado, no con su familia, ¿no? Es que este médico, yo voy con este porque este sí le atina, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que es que ese médico ya tenía varios años y había visto diferentes tipos de enfermedades, de tal manera que ya rápido identificaba, no, tú tienes esta combinación rara,
yo ya la había tratado, ¿sí? Me salió un caso así, capaz que ese es el mismo, entonces rápidamente, digamos, a través de la experiencia y de su aprendizaje, ¿sí? Decían, creo que puedes tener esta variante de la enfermedad o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y un médico nuevo, pues anda a lo que le enseñaron en la práctica. O sea, por eso a los médicos los mandan un año al servicio, ¿verdad? Pues, órale, para que aprendas y agarres ese feeling, ¿verdad? Sí. Entonces, te digo, ya que conoces esto, les digo, a mí sí me da pendiente ir con un médico, ¿eh? Y ojalá nunca me enferme, pero el día que me enferme, la verdad sí me va a dar mucho pendiente porque conozco todo este rollo, ¿no? ¿Sí? No, pero más allá de si los estudios no son tan económicos, el médico lo que hace o el protocolo que tiene, sobre todo en el sector salud público, es que tú llegas con un padecimiento y la probabilidad de que ese padecimiento sea grave es bajo, entonces te regresan a tu casa. Así es. Ya si regresas es porque si estabas grave y entonces sí te atienden, pero mientras ya se perdió un poquito de tiempo, ¿no? Sí. Pero si la probabilidad de lo que tú traes en específico y es grave, trae una probabilidad muy baja de que sea grave, ya te fregaste porque te van a regresar y quién sabe si regreses, ¿no? O sea, así es, y es ahí donde te digo o sea, estos protocolos están basados justamente en estas probabilidades, ¿verdad? En que, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que llegó con el síntoma a que esté enfermo? Y como la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad es muy baja, dicen, a ver, pues, no, vamos a tratarla por el otro, pero, o sea, ¿qué sucede si yo sí estoy en esa pequeña probabilidad de tener la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Es ahí donde está de cuidado el asunto, ¿verdad? Y por eso les digo que es ahí, a lo mejor en donde empieza nuestro trabajo, de darle mejores herramientas a los médicos para que realmente pudieran diagnosticar, incluso, bueno, ¿por qué no? Y se vale soñar, de tener, no digo que el médico en casa, pero sí tener un aparato que te escanee todo tu cuerpo, ¿sí? Y rápido identifique, o sea, no nada más los síntomas, sino los posibles males que puedas tener, ¿verdad? Y esto sí le daría más herramientas, ahora sí, a un médico, mira, detectamos todo esto, ahora sí, ¿cuál enfermedad es la que ataca todos estos puntos, verdad? ¿Sí? Pero les digo, ahorita, y mientras no te hagas estudios y que llegues, o sea, realmente el ir con un médico al similar, o sea, realmente es hocus pocus, ¿sí? O sea, porque te está adivinando, ¿sí? O sea, o díganme qué tanto te hacen, te pesan, saque la lengua, ¿sí? A ver la presión y todo eso. O sea, es hocus pocus. Pero Sí, fíjese que, por ejemplo, lo que usted está diciendo, profe, de buscar algo más certero en cuestión, ya ve que ahorita ya están saliendo los nuevos relojes inteligentes que ya andan viendo lo del azúcar y diabetes, sí. el tipo de salinización que sueltas al sudar y eso, y pues ahí van de poquito en poquito. Exactamente, ahí vamos. Si te digas, esto es, digamos, también decirlo, ¿no? O sea, empezamos también nosotros los ingenieros, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la primer causa de muerte? Y recordar que, bueno, hasta hace poco la primer causa de muerte eran los infartos o las afecciones del corazón, ¿no? Era la primer causa de muerte. Entonces, pues justamente, ¿qué es lo primero que se atacó? Pues vamos a medir el ritmo cardíaco, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que se dio todo este rollo del COVID, pues empezaron a salir los oxímetros. ¿Ustedes antes habían visto los oxímetros antes del COVID? ¿Sí? Digo, pero no eran tan comunes, ¿verdad? Ahorita ya está en cualquier tienda los comprados, ¿verdad? O sea, es a lo que voy. O sea, esto no deja de ser un esquema del mercado y la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si de repente vamos por esta enfermedad que es muy común, pues vamos a ver cómo la podemos diagnosticar mejor, ¿no? Pero bueno, es parte de este show bueno, y espero que vean que, bueno, esta parte en realidad tiene muchas aplicaciones ya en la vida práctica, ¿verdad? Esto sí es, les digo, también de esto se infiere justamente, a ver, las recomendaciones que te hace Netflix es justamente basado en calcular la probabilidad de haber, dado que ya viste una película,
¿cuál es la probabilidad de que te guste otra, verdad? Y otra vez, vamos al teorema de Bayes, ¿verdad? ¿Sí? Un evento que ya ocurrió, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que esté relacionado con otro evento? Es decir, que veas otra película, ¿verdad? Entonces, por eso, dependiendo y lo mismo pasa con Spotify, ¿verdad? Lo mismo pasa con YouTube, dependiendo de lo que este güey escuche, pues es lo que le voy a poner, ¿verdad? Si le gusta pura banda, pues más banda. ¿Sí? Si le gusta puro rock pesado, pues más rock pesado, ¿verdad? Si le gusta, no sé, qué sé yo, pues a Ricardo Arjona, pues más Ricardo Arjona, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y si le gusta Nodal, pues ponle una de Belinda, ¿no? Y a ver qué sale. Y Sí, acaban sí, de mejorar adelante. el algoritmo en Netflix porque anteriormente si terminabas de ver una película daba por hecho que te gustó y a mí me había pasado varias veces Ajá. que buscaba dónde chingado le pongo que no me gustó Sí, sí, sí. y ya lo agregaron. Ya ahorita tú puedes calificarla que sí te gustó o que no te gustó. Si no pones nada, te sigue evaluando como anteriormente, pero si ya tú especificas Ajá. que algo no te gustó, bueno, ya lo agrega. Digamos que le da más peso. O sea, lo terminaste de ver, le da cierto peso, pero si aparte le diste like, le da todavía más peso. O sea, influye más en las recomendaciones. Y es como si la parte de la probabilidad le dieras más o un valor más grande, ¿no? Y algo iba a comentar al respecto. Bueno, y bueno, no sé si a ustedes les tocó cuando inició Netflix, que realmente no era me gustó o no me gustó, sino incluso era una ponderación, eran unos números. ¿Sí? Y bueno, ahí era el rollo, ¿verdad? Lo simplificaron porque al final de cuentas luego a la gente le daba flojera calificar, pero fíjense que a nosotros somos tan flojos que si me ponen nada más dos opciones es rápido, ¿no? Pero si me pone tres, cuatro, ya me pones a pensar y no, mejor no lo hago, ¿sí? Entonces, bueno, hasta eso llegó, ¿verdad? Sí, de que para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero ya califícalo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si yo de repente no estoy de acuerdo con el algoritmo de Netflix o de Spotify, sí, pues aplícale los me gustas o los no me gusta, ¿verdad? Sí, para eso está el algoritmo, ¿no? Y lo mismo están los algoritmos de Facebook, o sea, si a este le gusta ver cosas de Trump, pues órale, dale más de Trump, ¿verdad? Oye, pero a este le gusta o se metió ahorita se andaba peleando con los del PRI, se andaba peleando con los de Morena, pues ponle más para que se siga peleando, ¿no? Sí, ahora, así es este rollo, ¿verdad? Sí, o sea, por eso les digo, hay que tener cuidado de nuestra actividad en Facebook, porque luego pues lo toman como tendencia y luego de repente dicen, mata un perro y ya te dicen mata perros, ¿verdad? Sí, Y eso ok. eliminando la probabilidad de cuando dejan abiertos los micrófonos en los celulares para que sepan que, pues quiero comprar un carro y ahí te van todos los de carro, vamos. Ay, güey, Ándale, mi así es. señora está embarazada, ahí te va todo lo de niño, ¿qué pasa? Sí, 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 Si sí, nomás la es señora parte de. te cayó, tiene casa, ¿qué fue lo que Sí, pasó? sí, sí, sí. Y ahí está de cuidado. Ándale, ya casi nos acabamos el tiempo. Bueno, rápidamente me voy a aventar este rollo. Bueno, de aquí nace la parte de las variables aleatorias, es decir, vean que hasta ahorita habíamos hablado de eventos, ¿sí? Pero normalmente a un evento, a un resultado, nosotros le podemos asignar un valor numérico. Y de ahí nace justamente esta función de a cada evento o a cada resultado del espacio muestral, a cada muestra, por así llamarlo, le voy a asignar un número real, ¿sí? Este va a ser bueno, estamos hablando de variables aleatorias discretas, va a ser un número discreto de un conjunto discreto de valores y se conoce como variable aleatoria discreta. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo cada vez que lanzo una moneda, ¿sí? Y cae cara, le asigno el valor 20. Y si cae cruz, le asigno el valor de 5. Eso es una asignación posible. ¿Por qué? Pues se me ocurrió. ¿Tiene sentido? No, no tiene ningún sentido, pero esa es una asignación de variables aleatorias. Alguien puede decir, no, pues mira, pues ponle un 1 y un 0, que es lo más común, ¿sí? O ponle 100 y 0, o ponle cualquier cosa, ¿no? 100 y menos 100, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, hacer esa asignación, es decir, ponerle un valor a ese resultado, a esa serie de resultados que están dentro de un evento, es a lo que le llamamos crear una variable aleatoria. Y bueno, por ejemplo, aquí, regresando al problema de transmisiones de datos sobre canales digitales, ¿sí? Pues a veces tenemos justamente errores, ¿verdad? Entonces queremos ver la probabilidad de que el número K de bits, ¿sí?
un número K de 8 bits recibidos sean incorrectos, pues vean que yo puedo tener, vean que P es la probabilidad de que me llegue bien y 1 menos P la probabilidad de que me llegue mal. Vean que P de K sería la probabilidad de que llegue bien y 1 menos P sería la probabilidad de que me llegue mal, sería K bits me llegaron a carácter al revés. Perdón, P es la probabilidad de que me lleguen incorrectos o K me lleguen, por eso es P a la K, porque K me llegaron incorrectos. Y 1 menos P es la probabilidad de que lleguen correctos. Por eso es 8 menos K. ¿Sí? Vean que la probabilidad de que llegue un bit correcto sería 1 menos P, que lleguen 2 bits sería 1 menos P por 1 menos P. La probabilidad de que lleguen 3 bits sería 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es la manera? Porque a veces me puede llegar el primero, me puede llegar mal, el segundo me puede llegar bien, etcétera. Entonces tengo que ver todas las combinaciones. De ahí que tengo que escoger K bits erróneos de un conjunto de 8. De tal manera que se digan, este se llama, o se digan, es un coeficiente binomial, ¿verdad? Porque es P a la K por 8 menos K, ¿sí? Y los elementos tomados de 8 en K, ¿sí? Y esto justamente es una variable aleatoria que se considera que tiene una distribución binomial, ¿sí? Pero bueno, también podemos tener variables aleatorias empíricas, es decir, yo puedo generar una tablita donde yo puedo tener valores, ¿sí? Y le asigno yo justamente la frecuencia de cuánto ha ocurrido y después agarro esa frecuencia y la divido entre el total de ocurrencias, ¿sí? O el total de veces que repetí el experimento y obtengo justamente una proporción y esta proporción se la puedo asignar como si fuera la probabilidad. ¿Sí? En este caso lancé dice como 1000 veces, ¿no? Algo. ¿Sí? Y de ahí, bueno, pero la pregunta que podemos tener es que, bueno, ¿qué pasa con el valor promedio? Ahora sí, hablando de valores promedios, ¿sí? Y viene lo que le llamamos la esperanza matemática, que la esperanza matemática es justamente me dice, bueno, ¿qué valor puedo esperar? Y esto no me quiere decir que es el valor que vaya a salir más veces, ¿sí? Porque incluso vean que si yo tengo una variable aleatoria que toma un valor de 1, ¿sí? El 50% de las veces y una variable aleatoria que toma el valor de 2 el 50% de las veces, cuando yo hago el promedio me va a dar 1.5, lo cual nunca obtengo el valor de 1.5, ¿verdad? ¿Sí? O me sale 1, me sale 2, pero la esperanza matemática me dice que es 1.5, ¿verdad? Eso quiere decir que eh, a, prácticamente me dice que está la mitad de las veces me sale 1 y la mitad de las veces me sale 2, ¿no? Y la esperanza matemática la calculo multiplicando el valor de mi variable, ¿sí? Por la probabilidad de ocurrencia de ese valor. Y le voy a hacer la sumatoria de todos los valores que puede tomar esa variable aleatoria. ¿Sí? Y esto se conoce, normalmente cuando uno saca el promedio dice, no, sumo todos los valores posibles o lo divido entre el número de valores, ¿no? Pero este se conoce como el porcentaje, perdón, el promedio ponderado, porque no todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Eso lo hacemos cuando tienen la misma probabilidad de ocurrencia o cuando estamos en un entorno laplaciano, ¿no? Como dijo Laplace, que todos tenían la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Okay. Y bueno, de ahí se desprende también lo que es la varianza, la de desviación estándar. La desviación estándar, la varianza se designa como sigma cuadrada y es simplemente la esperanza de x menos el valor esperado al cuadrado. O también se conoce como, se conoce como la varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Y bueno, la varianza, cuando tenemos variables aleatorias discretas, es simplemente el valor cuadrático medio menos el valor medio al cuadrado. ¿Sí? Vean que el valor cuadrático medio sería esta misma fórmula, nomás que aquí en lugar de ser r, sería r al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos que restarle la media, ¿no? Ok. Vamos a ver si me alcanzo a hacer un ejercicio rápido de eso para que no se nos vaya sin hacer un análisis, ¿no?
Ujú, ujú. A ver, no, a ver si en este otro libro encuentro. A ver, aquí encontré uno interesante. Dice, vamos a hacer este pequeñito. Aquí tenemos una tablita de, digamos, X y su probabilidad. Entonces me dice, bueno, son esos tres valores nada más. Hay que encontrar lo que sería la media, ¿sí? O el valor esperado, o la esperanza matemática. Entonces, digamos que el valor esperado de X sería simplemente 2 por un cuarto, más 3 por un medio, más 8 por un cuarto. Esto sería igual a un medio, más 3 medios, más 2, ¿no? Lo cual me da 4, ¿es correcto? Sí. Sí, entonces sería la media, para calcular la varianza, voy a utilizar la fórmula de primero encontrar el valor cuadrático medio. Entonces aquí tengo que hacer el cuadrado, sería 4 por un cuarto, más 9 por un medio, más 64 por un cuarto. ¿Sí? Entonces 4 por un cuarto es igual a 1, más 9 medios, más 64 entre 4 me da 16. Serían 17, y esto me da 4 medio, 17, 21.5, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok. Entonces la varianza me da 5.5 y la desviación estándar me daría la raíz de 5.5. Sí, y aquí es lo que les decía, el valor promedio, ¿sí? O cuando uno ve el promedio, no, dicen, es que en promedio votan, por ejemplo, en promedio vota la mitad de la gente. Ah, no, pues dices que, entonces quiere decir que también esta vez va a votar la mitad de la gente. Pero si te dicen que la varianza es, no sé, un 30%, pues quiere decir que te puede votar hasta, no sé, un 20% nada más o un 70%, ¿verdad? O sea que hay mucha varianza o mucha variabilidad. ¿Sí? ¿Estamos?
Pero sin embargo, si te dicen que la desviación estándar o la sigma es un valor muy pequeño, casi cercano a cero, ¿sí? Con mucha confianza tú puedes decir que pues justamente el promedio es lo esperado, es lo que tú realmente vas a estar esperando que suceda. ¿Sí? Por eso les digo que siempre hay que tener en cuenta estos dos valores, ¿no? Normalmente te dan el valor promedio, pero la varianza también es tan importante, pues, como la parte del valor promedio, o la desviación estándar es tan importante, ¿no? Es lo mismo que te diga, no, mira, no sé, yo digamos, compro en China y no sé, en promedio, ¿sí? El 90% de las veces me llega bien. Ah, pues está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, pero resulta que, bueno, tengo una varianza de, no sé, de un 10% o de un 30%, entonces tú dices, ah, caray, entonces, pues ya con un 30%, pues la probabilidad de que la mitad de las veces me llegue mal es alta, ¿verdad? Entonces ya a lo mejor yo no, digamos, no me voy por ese lado, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, también, y le digo, mañosamente cuando nosotros, digamos, nos rankean como vendedores, como compradores, ¿sí? Pues realmente uno ve un numerito, pero pues hasta que no sabes cuántas veces te han calificado, ¿sí? Más o menos puedes tener una intuición de qué tanto puede significar eso. Y lo otro que también sería bueno es decir, bueno, ¿cómo está la variabilidad? O sea, por ejemplo, dice, no, pues es que pues este tiene un valor de 3 de 5 puntos, pues está más o menos, ¿no? Es de China, pues está más o menos. Sí, pero quiere decir que, no sé, 2 lo pusieron en 100, ¿sí? Y no sé, otros 2 lo pusieron, no sé, en 0, ¿no? O una cosa así. Y pues ahí quedó más o menos a la mitad, ¿no? Y uno piensa que es más o menos bueno, pero pues, si te dan esos números, pues ah, caray, pues la mitad de las veces fue muy bien, bueno, y las otras muy malo, pues como que yo prefiero uno que sea más o menos regular, pero siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es, digamos, la connotación de esto. Ok, pues bueno, es viernes, ya es de noche, las mujeres están solas, ¿sí? Ya huele a fin de semana, apesta a fin de semana, ¿sí? Ya vámonos, ¿sí? Oye, ¿Va a dejar Roberto, de grabar? Dime. no, si quieres, es de otro tema, si quieres ya. Dejo de grabar, muy bien.